Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Miguel Crouch de la empresa Icaturbo, quien nos habló sobre las mangueras hidráulicas de la marca Parker. Nos encontramos en la empresa Icaturbo con el ingeniero Miguel Crouch. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Fernando. Un gusto tenerte acá de nuevo y vamos hoy a hablar de mangueras. Bueno, eso es algo muy importante porque sabemos que las empresas constructoras tienen muchísimas maquinarias y empiezan los problemas una vez que estén trabajando esas maquinarias, y por eso que vinimos aquí a tu empresa Icaturbo, porque sabemos que se dedican a las mangueras hidráulicas. ¿Qué nos puedes decir sobre las mangueras hidráulicas? Sí, es un producto muy importante. El día que se rompe una manguera, tenés una máquina parada derramando aceite, pérdida de plata. Entonces, la idea hoy es mostrarte un poco ciertos detalles técnicos que se tienen que tener en cuenta en el momento o del parte del cliente pedir una manguera o del que esté proveyendo, para garantizar que eso no suceda, ¿verdad? Que no tengamos una falla de la manguera, que eso sea garantizado y funcione el tiempo de vida necesario sin comprometer la vida útil de todo el resto del equipo. Sabemos que las mangueras hidráulicas es uno de los componentes más importantes de los equipos de construcción. En la parte de construcción, ¿verdad? Todo el movimiento de los equipos hidráulicos está direccionado por las mangueras. Entonces, es un punto crítico que si se rompe la máquina para. También es el punto donde muchas veces entra contaminación de aceite que compromete la vida útil de los equipos. Entonces, es algo que se tiene que tener el cuidado necesario y que queremos mostrar acá qué criterios uno tiene que manejar. También hay que saber que todas las mangueras y cada una de las mangueras están escritas algunas letras, algunas palabras, que eso nos indica para qué sirve cada manguera, qué tipo de presión tiene que ejercer por esa manguera. Entonces son esos los criterios que mencionaba, ¿verdad? Las mangueras que tienen una marca seria, de fabricante serio, te traen la información escrita por ella. Vos podés identificar su medida, la condición de presión de trabajo, inclusive a veces hasta la temperatura de trabajo, y una norma de fabricación que te especifica cómo ella está construida, y de acuerdo a eso uno sabe cuál es la manguera que el cliente requiere. En este caso estamos viendo una manguera de la marca Parker que ustedes representan en nuestro país. Sí, en la manguera Parker, ¿verdad? Está su identificación, su código modelo. De acuerdo a esto, en nuestro catálogo la podemos identificar hasta inclusive cómo está construida y la medida, pero para el cliente, ¿verdad? ¿Qué información también es importante? Podemos identificar la presión de trabajo, ¿verdad? La máxima presión de trabajo, la norma sobre la cual se fabrica. Esto nos determina si esta manguera va a tener 2 mallas metálicas, 3, 4, o de tela o de goma o cosas diferentes, y su diámetro interior, que es su sección, su tamaño. Esa es la primera información que nosotros podemos identificar en una manguera. Ustedes aquí en la empresa Icaturbo venden las mangueras hidráulicas, también reparan las mangueras o simplemente ya cambian por las mangueras que ya están dañadas. Las mangueras, acá nosotros lo que hacemos es armar mangueras, ¿verdad? El cliente me trae su manguera rota, tomamos los datos y replanteamos una nueva manguera, ¿verdad? Con la marca Parker. El ensamblaje o el prensado, ¿verdad? Que es colocar el terminal, que es donde se conecta la manguera y la manguera misma, es un ensamblaje, un punto crítico de la vida misma, ¿verdad? De la manguera. Si todos nosotros, si tuvimos en cuenta todos sus datos técnicos, ok, el otro factor importante es su armado. Entonces aquí es muy importante mantener la misma calidad del fabricante, todo Parker en este caso, ¿verdad?
ustedes también realizan este armado, me estabas comentando, y en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo cuando un funcionario está armando una de las mangueras con una de las terminales. Él marca la posición hasta dónde tiene que introducir la manguera en el terminal para tener una referencia de montaje. Luego procede a montar la manguera con su terminal en la prensa. Él va a elegir, de acuerdo al diámetro de la manguera, el tamaño de las castañas que determinan el diámetro. Acá vemos, por ejemplo, varias castañas que ustedes tienen de varios colores distintos. Sí, de acuerdo al diámetro, ¿verdad? Tenemos un cuarto hasta de 2 pulgadas de diámetro exterior para atender a distintos diámetros, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, él monta esas castañas en la prensa. También vemos que al costado de la prensa vemos que hay mucha información. ¿Para qué sirve eso? Son los códigos, ¿verdad?, que determinan el diámetro de la manguera y las castañas que van a usar, ¿verdad? Si él tiene una manguera de media pulgada, él debe usar unas castañas de color azul. De acuerdo a eso, él monta eso en la prensa y introduce el terminal con su manguera. Miguel, muy importante que nos muestres cómo es una manguera hidráulica por dentro, sobre todo para todos los amigos profesionales de la construcción, de repente desconocen. Acá tenemos una manguera prensada ya, pero le hicimos un corte para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo queda la manguera prensada, cómo agarra. Entonces, antes de ir al prensado mismo, vamos a identificar un poco cómo está conformada normalmente una manguera hidráulica, ya que estamos en tema de construcción, ¿verdad? Tenemos el tubo interno. El tubo interno tiene que ser compatible con el producto. Es lo que garantiza el flujo de ese fluido. O sea que una manguera que es para aceite hidráulico no se puede utilizar para combustible. No se debería. Siempre se tiene que observar la tabla de compatibilidad. Nosotros acá tenemos manguera para distintos productos, ¿verdad? Y siempre hay que mirar esa aplicación, porque si no puede haber una reacción y la manguera romperse por ese motivo. Y inclusive cuando se habla de fluidos tipo combustibles, las normas de prensado y de seguridad son otras que no son iguales a la hidráulica y hay que tener en cuenta en el ensamblaje. Entonces tenemos el tubo, el cual debe ser compatible con el producto, y la segunda parte está construida la manguera, que normalmente acá en este caso vemos mallas metálicas. Esto es lo que determina la norma de fabricación y es lo que nos permite que aguante la presión de trabajo. Entonces eso tiene que coincidir, uno tiene que mirar eso. Y por último está la capa exterior, que es la goma que protege del medio ambiente a que no afecte al producto interno. Entonces, tendría que ser bastante resistente porque sufre todas las inclemencias del tiempo, del polvo que hay en el ambiente. Realmente tiene que ser de muy buena calidad y muy resistente. Tiene que ser compatible, tiene que estar de acuerdo a las condiciones de trabajo. Entonces, si yo tengo una máquina de construcción, yo tengo que evaluar si esa manguera va a estar expuesta a polvo, como bien dijiste, o a radiación a temperatura, ¿verdad? Si pasa cerca del motor o caen piedras, esta parte externa de la manguera tiene que estar de acuerdo a esas condiciones de trabajo. Inclusive, algo muy importante, el tema de temperatura en nuestro país incide mucho. Eso tiene que ser evaluado y son los detalles técnicos que nosotros tenemos en cuenta en el momento del ensamblaje. También estamos viendo otro tipo de manguera. ¿Para qué sirven? Claro, entonces, de acuerdo a la aplicación, que no es solamente para la construcción y de máquinas hidráulicas, tenemos, por ejemplo, mangueras que tienen aplicación para aire, para agua, para las autógenas, que estas vienen en pares, ¿verdad? El oxígeno y el acetileno, ¿verdad? Y justamente están construidas de acuerdo a una cierta norma compatibles con la aplicación. Y eso siempre se tiene que tener muy en cuenta. Todas estas mangueras ustedes tienen acá y también, como estabas diciendo, realizan también el prensado. Sí, todas estas mangueras que están ustedes viendo tenemos en stock, ¿verdad? Realizamos el ensamblaje y lo más importante para nosotros es que el ensamblaje es nuestra garantía de calidad, ¿verdad? Porque la manguera y los terminales las importamos, pero justamente al usar la marca Parker, el proceso de prensado nos garantiza que se mantiene esa calidad porque la falla no sucede acá. Ustedes ven la calidad del prensado. Esto yo puedo hacer 100 mangueras acá en la prensa que no va a haber variaciones, son todas iguales. Entonces es como una línea de producción de manguera. Esto es como obtener la pieza original de la máquina, te queda ensamblado de la misma forma. ¿De qué procedencia es la marca Parker?
Parker, su matriz está en Estados Unidos, pero mundialmente hoy tenemos fábricas en varias partes del mundo, pero nosotros nos proveemos de Estados Unidos. Ingeniero, ¿qué observaciones tenemos que tener para darnos cuenta que una manguera ya está teniendo fallas o que se está resquebrajando? Muy importante es siempre observar la manguera que no esté mojada exteriormente. Evidentemente hay un problema en el prensado si eso sucede, o en la conexión. Estas mangueras tienen que absorber movimiento o acompañar un movimiento. Eso hace con que a veces tengamos roces entre mangueras. Eso hace con que la capa externa empiece a desgastarse. Esas cosas tienen que ser observadas regularmente por el operador o el departamento de mantenimiento para reemplazar esas mangueras. E inclusive en el momento de montaje, si existen esos roces, uno tiene que replantear, bueno, es así. Normalmente si eso viene de fábrica, esos roces no existen, las mangueras están bien montadas. A veces se pierden esas referencias y empiezan a tocarse las mangueras y a tener esos desgastes. Entonces, en el momento de montaje uno tiene que ver si la manguera quedó como originalmente estaba. Y en el momento de conectar también, los terminales deben estar limpios. Estos son puntos de ingreso de contaminación. En la parte de construcción tenemos polvo, principalmente agua. Todo eso va a ingresar en el circuito hidráulico, va a contaminar el aceite. Entonces, cuando tenemos un cambio, un reemplazo de manguera, son cuestiones que tienen que ser tenidas muy en cuenta. Si algún amigo constructor, alguna empresa constructora está queriendo traer sus mangueras, ¿qué tiene que hacer? O si alguna empresa constructora necesita más información sobre las mangueras hidráulicas, ¿qué tiene que hacer, Miguel? Estamos a su disposición acá. Llámenos al 290-086 sobre la avenida Artigas, a la altura de la avenida Kubitschek. Con gusto le vamos a estar asesorando y atendiendo. Un detalle que cabe resaltar: el servicio de manguera no es necesariamente que el cliente tenga que venir corriendo con su manguera. Tenemos servicio de campo para ir donde está el equipo con la manguera rota. Una vez que el cliente recibe nuestra manguera, inclusive tiene un código de referencia en el cual él, teniendo ese código por la manguera, nos comunica y nosotros ya tenemos el dato para armar la manguera. No necesitamos la muestra de nuestra manguera. Son ventajas o facilidades que damos porque sabemos que cuando se rompe una manguera, la máquina está parada. No sucede en forma programada. Es un incidente y para la construcción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes.